Hola, soy Héctor Villadar y esto es La Sociedad de la Medianoche. Conoce las mejores historias, leyendas, investigaciones y todo lo relacionado con las ciencias ocultas. El mundo paranormal y lo inexplicable te esperan todos los martes a las 11 de la noche por 5.5 Radio. Los últimos alquimistas, esos hombres de genio y ciencia que trabajaron con ahínco durante la gran obra, han dejado de existir. Desde hace 2 siglos nada o muy poco sobre alquimia y magia ha visto la luz pública. El polvo de los tiempos cubre las páginas olvidadas en que se depositaron sus esperanzas, sus trabajos laboriosos y sus secretos. Muchos de esos preciosos manuscritos privados de los honores de la imprenta han quedado sepultados en las catacumbas de las bibliotecas oficiales. El lenguaje emblemático de su ciencia se ha olvidado casi por completo, considerándoseles como algo semejante a los misteriosos jeroglíficos de los egipcios. Sean bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche.
Somos un espacio en la red para los sonidos libres. 5.5.com. El color de tus sonidos, tus 5 sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Héctor Villadark, soy vampiro de medianoche y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de La Sociedad de la Medianoche. Estamos totalmente en vivo y acabamos de escuchar una canción que se llama Stand Your Ground de Winter Hymn. Escogimos esta canción porque tiene algo que ver con la prohibición a la literatura brujeril en la Edad Media. Decidimos hacer el programa de hoy acerca de los libros condenados, pero no los libros condenados por su ideología, sino más bien por aquellos libros condenados y prohibidos por la cantidad de poder que pueden otorgar a las personas. Como cada martes nos acompañan los controles Alberto Arbarrán Leiva, un gran saludo. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros por vía correo electrónico en lasociedaddelamedianoche@hotmail.com. En Twitter nos pueden encontrar en @smnvilladark con V y con K al final y en @5.5. Y los invitamos también a nuestras cuentas de Facebook, La Sociedad de la Medianoche y 5.5, todo con números. El teléfono en cabina es 63 63 16 96 por si alguno de ustedes desea hacernos algún comentario o comunicarse directo en cabina, salir al aire con su comentario. Aquí los estamos recibiendo. Y bueno, vamos a adentrarnos en el tema de esta noche. Los libros. Libros condenados, libros prohibidos. Objetos creados para entender y dar conocimiento a las personas. Que pueden ser simplemente compañeros de viaje o pueden convertirse en armas ideológicas muy poderosas que moderan masas y comenzarán revoluciones. Objetos que conllevan en su interior conocimiento y sabiduría al alcance de todas las personas. Ante la premisa de que el saber es poder, afirmamos que quien tiene el conocimiento pues tiene el poder, y es así que los círculos de poder no se encontrarían muy de acuerdo en que todas las personas obtuvieran cierto tipo de conocimientos o acceso a información. Así pues podríamos considerar la destrucción de la Biblioteca de Alejandría como una destrucción del conocimiento o como un acto premeditado acaso. Podríamos considerarlo como uno de los primeros actos de conspiración. Pero aunque este conocimiento se haya eliminado, no es así para pequeños grupos herméticos que conservan hasta ahora este conocimiento. Una organización que a lo largo del tiempo se ha denominado el Orden Negro, encargado de retribuir todos estos libros, de tener todo este conocimiento y ocultarlo de la humanidad. Habría que preguntarnos hasta qué punto esta organización es real y si es real, si es que prevalece en nuestros tiempos. Como mencionaba, nos interesan los libros cargados de magia, esoterismo, ocultismo, aquellos llenos de poder oculto y maldad, los libros que han sido destruidos por los poderes que le otorgan a las personas, aquellos cargados de alquimia y poderes sobrenaturales, escritos por personajes oscuros y algunas veces dictados incluso por el mismísimo Lucifer, como el famoso y falso Demolonicón, del cual podemos enterarnos en algunas obras literarias y cinematográficas, nombrado en latín, o su real nombre sería el Limbrarum Regnum Novenim Portis. Es un libro que, aunque escrito por Aristide de Torquia, se dice que algunos de los grabados que aparecen en esta obra son dibujados por el mismísimo Lucifer. Al juntar los 9 grabados que Lucifer ha dibujado y que se encuentran distribuidos en 3 libros de colecciones particulares, se hace un ritual específico y se obtienen los favores del amo de las tinieblas, y desde luego el pase libre a la 9ª puerta, que es el reino de la oscuridad. Esta película se llama The Nine Gate. Fue una película que salió al aire que salió en cine en 1999
basada en la novela El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, dirigida por Roman Polanski. En ella encontramos la actuación de Johnny Depp, de uno de mis vampiros favoritos, Frank Langella, y de Lena Olin. Esta película es una de las primeras que nos habla acerca del tema de los libros ocultos, de las primeras películas de la era contemporánea. Ya anteriormente en el cine más antiguo se hablaba de este tema. Los libros que vamos a citar el día de hoy, a los que nos vamos a referir, no tienen ningún orden en específico. No voy a hablar al principio del más oculto, ni del más secreto, ni de aquel más extraño. Sí, todos los libros que nos encargamos de recabar tienen una historia muy oscura y tienen la característica de que no son muy conocidos. Entonces vamos a tratar de aprender un poquito entre todos, ¿no? Primeramente nos vamos a referir al famoso Código Gigas o el Codex Gigas. Tiene una historia muy particular. Su historia surge en un monasterio checo y su nombre básicamente significa libro grande. Es conocido también como el Código de Satanás, la Biblia del Diablo o el Codex Gigas, como mencionaba. Fue escrito en el monasterio de Podlaxi, en Chirudín. Su historia es muy interesante, aunque se dice que se requeriría el trabajo de 3 hombres, un escriba, un grabador y un colorista, durante 30 años consecutivos. Pero en el año de 1230, un monje que es condenado implora por su vida, pues él había sido condenado a muerte, iba a morir por lapidación. Su pecado ha permanecido en secreto hasta nuestros días. No sabemos cuál es el pecado que cometió para que fuera condenado de esta manera, pero era un monje benedictino o un llamado monje negro. Estos monjes hacen votos de obediencia, de castidad, se autoflagelan, y el negro de su hábito tiene que ver con el apartarse del mundo terrenal, de todas las cosas mundanas que el hombre común puede conseguir. Ellos se alejan de ella. Entonces alguno de los pecados que cometería este hombre podría ser la vanidad o la envidia, el querer obtener algún tipo de lujo, ¿no? Sería empedrado vivo al día siguiente de que hace esta petición. Entonces el monje promete algo que parece imposible. Promete hacer un libro que glorificara a Dios y que también glorificara el nombre del monasterio en el que se encontraba. Las autoridades del monasterio, sabiendo que esto era algo imposible y queriéndolo castigar por el pecado que había hecho, aceptan el reto y lo encierran en la mazmorra durante poco más de un día, que es el tiempo que le dan, en lo que llegaban las autoridades más poderosas eclesiásticas. Alrededor de 70 horas es lo que le dan. Entonces se narra que el monje en su hora más oscura, se ve imposibilitado a realizar este trabajo y hace un pacto con el diablo. Y así como los evangelios son guiados por la mano de Dios, el Codex Gigas es guiado por la mano del diablo. Milagrosamente, en tan solo una noche termina el libro. El resultado es una obra maravillosa, un volumen de 624 páginas de pergaminos de proteína, 92 centímetros de alto, 50.5 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor del libro, con un peso de 75 kilos. Contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos científicos de la National Geographic llevaron a cabo estudios e investigaciones en este libro, y se llegó a la conclusión de que en verdad era, ellos aseguraban que en verdad era obra de un solo escriba, por el tipo de grafología que hay desde el principio hasta el final del texto. Que además este escriba tenía un amplio conocimiento del diablo y de la historia de los ángeles caídos. Está hecho con un solo tipo de tinta, que viene de la mezcla de insectos, de las entrañas de insectos aplastadas, y se utiliza la misma tinta desde la primera hasta la última letra. National Geographic certifica que se hace en un promedio de 24 a 72 horas. Y como un dato curioso, esta es la única Biblia que tiene una gran imagen del diablo. Ningún otro ejemplar de la Biblia tiene esta imagen,
Y se dice que es lo que el diablo le pide a cambio a este monje para poder cumplir con la petición de terminar el libro en una noche. Efectivamente, aunado a este libro se encuentra una serie de maldiciones que lo ha perseguido. La primera es que una vez que el monje entrega este escrito y es puesto en el monasterio a la vista pública para que la gente pudiera verlo y se percataran del milagro que había ocurrido en el monasterio, en pocos años este recinto sagrado cae en bancarrota. Los monjes negros se ven en la penosa necesidad de tener que vender el libro para poder mantener el monasterio. Es así que los monjes negros se deshacen de este libro y lo obtienen los monjes blancos. Lamentablemente los monjes blancos corren con la misma suerte. Al poco tiempo de haber obtenido el libro, una serie de sucesos sísmicos terminan con gran parte de su monasterio. Se ven en bancarrota y aunque tratan de deshacerse del texto antes de que pudieran conseguir en dónde venderlo, cae la peste bubónica y acaba con 30,000 personas. Posteriormente es vendido al gobierno austriaco. El gobernador de Austria enloquece en esta hambre de poder de haberse hecho de uno de los libros dictados por el mismísimo Señor de las Tinieblas. Enloquece y aunque él era una persona muy poderosa, muy inteligente y con una gran cantidad de bienes, muere en la total pobreza, ¿no? Y sin nada de poder. Es así que Austria cae, al caer el gobernador de Austria, sus fuerzas políticas se vienen abajo y Suecia aprovecha para invadirlo y evidentemente lo conquistan. Ocurre algo muy curioso con Suecia. Ellos no tenían un descendiente hombre que pudiera hacer las veces de rey, por lo que a la descendiente hija la visten como hombre y la tratan como un hombre y finalmente la coronan como rey. Bueno, pues después de que obtienen el código Gigas, el reinado se va a la ruina. Es descubierto el engaño de los reyes. Hay desesperación en la familia, un golpe de estado, tratan de acabar con todos ellos, hay incendios, revueltas, y se dice que un mayordomo que conocía la historia del código lo toma entre sus manos y lo avienta por la ventana de una torre, historia que es un poco difícil de creer debido al tamaño y al peso de este libro, pero se dice que lo avienta y así se pierde en las inmediaciones del castillo. Y poco tiempo después regresa a Praga. El texto regresa a Praga y es ahí donde permanece hasta estos días, ¿no? Quisiera invitarlos a que entraran a la página de la Sociedad de la Medianoche en Facebook. Ahí creamos una carpeta de imágenes donde pueden observar todas las imágenes que les van a hacer referencia a estos textos, sobre todo para que vean que son textos reales, que existen, y para que conozcan un poquito de la grafología y de las imágenes que hay en ellos, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente texto, sin duda uno de los más enigmáticos que hay, denominado Las estancias de Tzian. Al parecer nos encontramos con el libro más antiguo del mundo. Por su descripción y contenido se ha llegado a creer que la creación de este libro es de una época en la que el ser humano aún no habitaba la Tierra. Se cree que es supuestamente de origen extraterrestre. Evidentemente se desconoce el autor. Este texto carece de letras y su contenido son únicamente símbolos y dibujos, en un código que aún no se ha podido descifrar. Contiene dibujos de simetría impresionante que solamente algunas inteligencias lograrían poder descifrar. Una de las características del universo es que, bueno, está hecho simétricamente a la perfección. Entonces, en el momento en el que se habla de invocaciones o se habla de llamar a otro tipo de inteligencias, aparecen cierto tipo de grabados y de dibujos que son líneas muy rectas,
llaves místicas, llaves de entrada y llaves de apertura, y evidentemente llaves para cerrar, que nos permitirían entender el origen del universo, ¿no? Las estancias de Tizian son llamadas así por Louis Jacoliet, un filósofo francés, escritor también. Se verifica por medio de cartas y de estudios históricos que las personas que llegan a tener este libro sufren una suerte de desgracias muy fuertes. Es hasta el año de 1800 cuando este manuscrito o este libro sale a la luz por medio de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky era una clarividente rusa que durante muchos años fue una persona muy famosa, y después el mismo gobierno se encargó de desprestigiar, ¿no? Ella se entera de este libro al estar platicando con su esposo, una persona de origen árabe. Él le dice que hay un libro que contiene los secretos de otros mundos y que podrían hacer que mantuviera comunicación con ellos, ¿no? Entonces, Madame Blavatsky se encarga de buscarlo, de viajar por todo el mundo hasta encontrarlo. Al parecer lo encuentra en la India y se hace del libro. Finalmente lo consigue, nos habla un poco de él ella daba pláticas y escribía librillos o folletines que en esa época se reproducían, y nos habla de su contenido. Recordemos que estamos hablando de 1800 y en esta época ya nos hablaba de armas atómicas, de ciencias que aún no eran descubiertas, de física nuclear y de algunas otras artes que en ese tiempo no eran consideradas como artes, pero que en la actualidad sí lo son. Bueno, a raíz de que ella declara tener este libro, una guerra, una persecución al tipo más claro de conspiración surge en contra de ella. En 1860 enferma tanto de este delirio de persecución que cree que la siguen para todos lados, ¿no? Y en este mismo año una persona que finalmente es declarada como enferma mental, como un loco, pero él decía que fue totalmente teleguiado, que recibía órdenes y que no podía decir a su cabeza que no, o sea que en su cabeza le daban estas órdenes. Él se acerca a Madame Blavatsky y le dispara. Evidentemente falla en el disparo, la hiere, aunque no muere, y entonces ella decide en ese momento apartarse del libro. Ella estaba en un hotel de lujo, el libro estaba resguardado, y cuando llega al hotel y pide el libro para hacerlo público y que terminara esta persecución en su contra, el libro había desaparecido. Nuevamente se habla de que se pierde el libro a manos de esta organización del Orden Negro, que se encarga de tener todo este tipo de conocimientos. Al parecer, una vez que se desaparece el libro y que ella ya no tiene contacto con el libro, su vida vuelve a la normalidad, aunque el gobierno nunca deja de desprestigiarla. Parece que actualmente el libro está en la India, Apolonio de Tiana, que era el secretario particular de Blavatsky, se cree que él pertenece a este grupo de la Orden Negra y es él quien sustrae el libro del hotel en el que se encontraban y lo lleva a la India, que parece que es su país de origen, y por algún mandato o algún escrito dentro del libro se dice que tiene que permanecer ahí, ¿no? Que ese es su lugar. Este libro es una obra misteriosa y enigmática, un abominable manuscrito poseedor de sabiduría, capaz de alienar al hombre más cuerdo y llevar a la muerte por locura. Es un libro que nos enseña la realidad del universo, que hay inteligencias más allá de la nuestra. Y aunque el libro no se vio jamás por completo, existen algunas hojas que Madame Blavatsky pudo reproducir y que las plasmó en su libro Las estancias de Tizian, de la misma Madame Blavatsky. Este es un libro
que, como les mencionaba, no tiene letras, no tiene algún tipo de código para poderlo descifrar. Está lleno de símbolos, de dibujos y de arquetipos que actualmente nosotros podríamos considerar como prohibidos o satánicos. No sabríamos realmente si el origen de estos dibujos son satánicos o si son de inteligencias de otros planetas o de civilizaciones anteriores a la que nosotros conocemos, ¿no? Evidentemente no podríamos adentrarnos en este bosque de libros condenados sin habernos desviado un poco por el camino del Necronomicon. El Necronomicon, uno de los libros más oscuros, más señalados, más conocidos incluso por la gente, es una obra que se supone está escrita en piel humana y con sangre humana y contiene grandes misterios para contactar con los espíritus. Pero a diferencia del imaginario popular, el Necronomicon o el Necronomicon Ex Mortis o Libro de los Muertos no existe. Esta obra es una simple idea creada por el escritor Howard Phillips Lovecraft y se trata de un grimorio o un libro mágico que supuestamente lo escribe el árabe loco Abdul al-Hazred, y desde 1922 este libro ha servido para crear otras novelas con el mismo nombre, novelas enfocadas a este libro, y un innumerable cantidad de libros que se llaman Necronomicon, el Necronomicon 2, la continuación del Necronomicon, etcétera, ¿no? Pero su nombre hace referencia a la ley de los muertos. Según Howard Phillips Lovecraft, el nombre le es revelado en un sueño en el que se le aparece un ser enigmático, un dios primordial de esos que Lovecraft nos habla tanto en su literatura, y él es quien le da el nombre. Si acaso la cita más famosa de este libro, o lo que lo hace uno de los libros más conocidos, es aquella que dice: no está muerto aquel que yace eternamente, y con los eones extraños incluso la muerte puede morir. Lovecraft, durante toda su historia, habla mucho y hace muchas referencias de este libro para consolidar que este libro es verídico. Nos cuenta que en 1950 un turco lo traduce, pero la iglesia lo puede eliminar, lo puede vetar debido a la cantidad de referencias satánicas que vienen en él. Después, en el año de 1050, se logra traducir al latín. Según Lovecraft, esta traducción es una de las que actualmente se conservan. O sea, las únicas versiones que hay del Necronomicon son en latín, las que actualmente existen, ¿no? Yo, Héctor Villadar, que tuve la fortuna o la desgracia de tener una copia del Necronomicon en mis manos. Al principio este libro empieza con una advertencia. Te habla de que el libro te va a poder conceder todos los favores del universo, ¿no? Que al final del libro tú vas a poder controlar el clima, los elementos e incluso la voluntad de las personas, de algunas personas y de todos los animales. Pero evidentemente ciertos espíritus oscuros, algunos demonios y sobre todo demonios de alta jerarquía, se te van a aparecer porque ellos no están de acuerdo en darte sus favores, ¿no? En revelarte los secretos de este libro. Se te van a aparecer, van a hacerte la vida imposible, y la gran advertencia que te hace este libro es que te va a ir mal durante el tiempo que dures leyéndolo, ¿no? Su contenido, el contenido del Necronomicon del árabe loco, son una suerte de encantamientos que te permiten dominar el aire, el agua, el clima, incluso las erupciones volcánicas. Te habla desde cómo confeccionar tu ropa de mago hasta cómo debes de bendecir tus elementos, ¿no? Tus cuchillos, tus dagas, tus copas, tus calderos. Entonces te viene desde cómo iniciarte como mago hasta ir realizando toda esta suerte de hechizos. Cada uno de los elementos o hechizos que tú vas a ir dominando los tienes que hacer grabarlos en una placa metálica, y los debes de ir confeccionando a manera de que se haga una pirámide. Cuando completes esta pirámide,
entonces podrás tener todos los favores de estas personas. Lamentablemente, para bien o para mal, no sé si fue mi subconsciente o si fue la verdadera historia del Necronomicon, yo pierdo esta copia antes de terminarla. La pierdo de una manera muy extraña. Por supuesto que durante todo el tiempo que estuve leyendo y tratando de descifrar estos misterios, me fue muy mal. Y bueno, pues nunca me he podido hacer de otra copia del Necronomicon. Finalmente dicen que cuando este tipo de libros se va de tus manos es porque no tienen que estar ahí. Y si regresarán en el momento que tienen que regresar y que tú estás preparado para ello. Finalmente, el nombre que le da Lovecraft al árabe loco, Abdul al-Hazred, es un apodo que él mismo se había puesto de pequeño. Al-Hazred se traduce como Al-Hazred en inglés, que quiere decir aquel que lo ha leído todo, ¿no? Lovecraft creía, él pensaba que era una persona muy culta y durante mucho tiempo leyó mucho. Como les decía, seguramente lo que todos nosotros conocemos acerca del Necronomicon es gracias a la película de Sam Raimi, de El despertar del diablo, donde se habla de un texto escrito en piel humana, con sangre humana, y que la portada es el rostro de dolor de aquel que se atrevió a transcribir los textos paganos a estas obras de piel. Durante toda esta creencia del Necronomicon que surge de la mitología Lovecraftiana, se ha utilizado en muchas series. En el capítulo de Los Simpson, cuando están por elegir a un republicano, está Bob Dole leyendo el Necronomicon. También ha aparecido en la caricatura de Happy Tree Friends, en una gran cantidad de películas y en videojuegos, bueno, en una cantidad impresionante, en Dota, en Bride of Isaac, 9 Hours, 9 People, 9 Gates, y el más conocido es en el videojuego de Alone in the Dark, en el que el protagonista entra a una biblioteca, encuentra el libro, lo lee y muere. Estás escuchando 5.5.com. Mitad de semana. ¿Y quieres huir del caos? Te invitamos a que huyas con nosotros y disfrutes de la vida. Escape 5.5, un espacio donde podrás interactuar y compartir tus gustos por vivir. Escape 5.5, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por 5.5 Radio. Pues nos encontramos a la mitad de nuestro recorrido por este camino de obscuridad. Voy a referirme un poquito a los saludos que nos han dejado aquí en la página del Face. Bueno, voy a empezar con los saludos que se quedaron pendientes del programa pasado, porque si no me cuelgan. Ok, saludos a Marcela MK, Rosemary, que nos sigue siempre, Uriel Ronaldo y Santiago Ronaldo León de Iztapalapa, los hijos de una gran amiga de nosotros. A la familia Ríos Cruz, Judith Love, Centella Andoki, Argelia, Dulce, Bellatrix, Lolis, muchas gracias por escucharnos. Bueno, estos fueron los que me quedaban pendientes aquí en la página. Ojalá les haya gustado la selección musical. Fue toda una madrugada de estarles buscando buena música. Ok, Dulce Argelia, León de Cruz, muchas gracias. Ya están los saludos para tus nenes.
Luis de la Fuente, muchísimas gracias por tus saludos a todo el equipo y gracias por los saludos que nos envías y las palabras que nos das. Tulio Martínez, gracias hermano, saludos a ti y a la página de Mano Peluda. Osvaldo Sánchez, muchas gracias, el programa empezó a las 11. Edgar Robles, gracias. Carla González, Sara Ram, ahí están tus saluditos, el café no se te olvide. Silvia Villarreal, listo. Nancy Ortiz, saludos también a Aida Mulcafib, que sin ella gran parte de este programa no estaría al aire. Dieguiño C. Rebollar, Claudia Emi, Antonio Alexander Sánchez, Jaime Ortiz Velázquez, Suri Cardona, Clau Cervantes Ramos, Karen Plauchú, Mario Valderas, Angie Ortiz, Alejandra Velasco Morán, Violeta Rocha, Chilqui Duarte, Cerón Guadalupe, Leticia Rocha, Verónica Romero, José Luis de Santos, Dulce María Robles Martínez, Carla González, Talia Moreno, Ti33, Cristian Antonio Cuevas Tolosas, Esteban Villarríos, Yukiona, Yukona Ichihara, Disley Caña Castillo, Ryder Che, Marlerma, Cristian Antonio Cuevas Tolosa, Dani El Loquito Álvarez, Carlos Iván González, Ángel Anguiano, Sandra Podaca, Barbie Feliciano, Ángel Rodríguez, Nancy Ortiz, Sara Talamantes, Lolis SD y Nancy Ortiz. A todos ustedes, gracias y saludos por estarnos. Saludos desde aquí y gracias por estarnos escuchando. Nos comenta por ahí Tulio que tuvo un problema, que se le cayó la transmisión, que si nos pasó algo inusual por acá. No, creo que estamos bien, ¿no? Sí, seguimos al aire, Tulio. Refresca tu navegador, a ver qué onda. Bueno, vamos a adentrarnos a continuar por este camino, ya que vamos de salida, a ver si nos puede acabar con todos los textos. Ahora vamos a referirnos a los grimorios. Empecemos por definir qué es un grimorio. Un grimorio es un libro de conocimiento mágico, básicamente de origen europeo. Son datados a finales de la Edad Media y contienen correspondencias astrológicas, nombres de ángeles, listados de demonios, instrucciones para aquelarres, encantamientos, hechizos, medicamentos, herbolaria, invocaciones, talismanes, toda esta suerte de cosas que engloba el mundo esotérico, ¿no? Aunque se desconoce mucho el origen de los grimorios, se cree que es una fusión de los libros de magia de árabes con esta hambre que teníamos nosotros de saciar esa inquietud por lo desconocido occidental. Entre lo árabe y lo occidental surgen los grimorios, que tienen ese misticismo árabe de magia y esa parte macabra que nos llama en Occidente, ¿no? Entre los más conocidos, no es cierto, entre los más ocultos podemos encontrar el Liber Anengemis, o el libro de las leyes. Este libro es atribuido a Platón, aunque no es verificado que haya sido él el autor. Es el más antiguo y conocido tratado de alquimia. Contiene, lo importante de este libro es que contiene las indicaciones precisas para crear entidades vivientes a partir de fluidos y restos humanos, y también puede hacerlo con restos animales. Contiene muchos rituales y encantamientos que nos sirven para reanimar a las personas que han fallecido. Este grimorio por eso es prohibido, porque tiene un alto contenido de necromancia, del arte de hablar con los muertos, de traerlos de nuevo a la vida. No podríamos considerar, por ejemplo, la Ouija un acto de necromancia porque utilizamos un medio para comunicarnos con ellos. En este tipo de necromancias realmente los traemos a la vida, ¿no? El siguiente grimorio de los más conocidos es el libro de San Cipriano o el Tesoro del Hechicero. Por cierto, ayer le estaba dando una repasadita en la noche, un texto bastante recomendable, por cierto. Este libro es escrito por Jonás Sufrino, Jonás Sufrino es la persona que nos lo hace conocido. Este es un tratado de alta magia que fue encontrado a manera de pergaminos en la biblioteca de un religioso en Alemania. Evidentemente los pergaminos estaban escritos en alemán y contiene cómo tener un trato con los espíritus superiores.
El original, antes de este alemán, se cree que el primer texto del libro de San Cipriano estaba escrito en unos pergaminos en hebreo. De ahí es dado a este sacerdote quien se da la tarea de traducirlo al alemán. Y el alemán se le considera el original porque el árabe nunca se ha conocido. Se han visto los pergaminos del alemán, más no del hebreo. Este libro, ya traducido, es ahora propiedad de San Cipriano, del monje Cipriano, y posee verdadera magia, ya que dice que está bañado en la laguna de los dragones rojos y que debido a esto ningún elemento ni el tiempo podrán dañarlo. Si tú te deshaces de este libro o si lo tiras, él volverá a ti. Como dato curioso, yo obtuve este libro cuando estaba en primero de secundaria, me parece. Por estar jugando con él me pasaron cosas muy extrañas, así que decidí deshacerme del libro y camino a un deportivo en el que yo antes iba a hacer ejercicio, que se llama el Plan Sexenal. Camino al Plan Sexenal en un bote de basura, lo tiré y hoy está en mis manos otra vez. Entonces es muy probable que esta maldición de que el libro nunca se alejará de ti sea cierta. Contiene encantamientos y símbolos cabalísticos muy precisos. Nos habla también de la cabra infernal y nos menciona que este libro, una vez que tú te hayas iniciado como mago y hayas concluido con los encantamientos de este libro será invisible para todas las personas excepto para ti. Nos encontramos también con el libro negro o la varilla adivinadora, otro grimorio de alta magia escrito en 1830. Se desconoce el verdadero autor de este libro, aunque nos habla de varios traductores y entre ellos el grupo esotérico y hermético Hermes, que ellos son los que hacen la traducción y quienes dicen o de quienes se dice que son los autores, pero realmente ellos son únicamente los traductores. Este grimorio nos habla de alquimia, de astrología y de la parte oculta de la astrología en la magia. ¿Sí? Nos habla de rabdomancia o de radiestesia. Una gran parte de este libro está dedicada a cómo construir tu varita de Sauli y cómo utilizarla para encontrar no solamente agua, sino incluso entidades del bajo astral. Nos habla de superstición, de anillos de poder, del zodiaco, nos da tablas lunares y desde luego la adivinación. Otro de los grimorios importantes, si no es que uno de los más oscuros, es el Gran Grimorio, escrito en 1552. El Gran Grimorio por el Papa Honorio contiene los secretos mágicos más poderosos para controlar espíritus celestiales, aéreos, terrestres e infernales. Nos dice cómo hablar con los muertos, cómo realizar exorcismos, oraciones, perfumes para diferentes fines o como perfumes para atraer a aquella persona, para detener el crecimiento de otras personas, etc. Nos habla de invocaciones y de grandes poderes que podemos obtener por medio de nombrar a los 7 espíritus infernales, que en el Gran Grimorio viene como comunicarnos con ellos. Busca cómo corromper al que lo usa. Se cree que es una gran trampa, ya que una vez que empiezas a leerlo, el poder te seduce, se convierte en una trampa que corrompe a tu espíritu y se dice que el simple hecho de tenerlo pone en riesgo a las personas que lo tengan. Pues yo lo tengo y no me ha pasado nada hasta ahorita. Otro más de los grimorios conocidos para terminar con este apartado sería las clavículas de Salomón o la llave menor de Salomón. Este libro contiene llaves, símbolos que nosotros podemos utilizar para dominar a los demonios. No solamente para dominarlos, sino para domesticarlos, ¿no? Para tenerlos a nuestro servicio y que estas entidades nos ayuden. El caso más sonado, si acaso, de las clavículas de Salomón o de la llave de Salomón es una película moderna que se llama Cacería de Brujas con Nicolas Cage. Al principio de la película, un sacerdote saca a unas mujeres acusadas de brujería que han sido ahorcadas por una cuerda y ahogadas bajo un río.
la saca y trata de leerles una oración para que se elimine por completo la maldad. Esta oración que está leyendo viene en las clavículas de Salomón. Es el libro de Salomón y es la máxima guía para acabar con los demonios, para dominarlos y por supuesto sacarlos de las personas. Otro de los libros condenados a los que nos vamos a referir esta noche es El espejo negro, o la culminación de la estenografía de Tritemo. John Dee es un maestro que en 1563, un maestro de escuela, claro, que en 1563 se encuentra en la biblioteca de Amberes un manuscrito incompleto que tiene gran parte de la obra esteganografía de Tritemo. Él la estudia y, como su lógica le da a entender, la completa y logra un método casi tan eficaz como el de Tritemo. Al final de los rituales se le aparece un ser de luz, le entrega un espejo negro, que este espejo negro aún se conserva en el British Museum. Pueden ir o pueden verlo si tienen la oportunidad de viajar, pues, lo pueden ver ahí, y si no, lo pueden ver en su catálogo de objetos por vía internet o solicitándoselo al Museo Británico. Es un pedazo de antracita muy bien pulimentado, por medio del cual se le dice a John Dee que va a poder ver otros mundos y que va a poder tener contacto con otras inteligencias. Así lo hace y al final de tanto esfuerzo parece que lo logra. John Dee se comunica con estas otras inteligencias y logra captar algunas de sus conversaciones. Debido a que eran muy largas y duraban muchas horas, estaba imposibilitado de tomar nota y preguntar al mismo tiempo. Esto es causa de su desgracia más adelante, pero en un principio logra anotar sus conversaciones y las publica en 1659 bajo el nombre de A True and Faithful Relation of What Happened Between John Dee and Some Spirits, que sería algo así como la verdad de las conversaciones entre John Dee y algunos espíritus. Muchos de sus apuntes se pierden misteriosamente, no puede dar con ellos, pero otros muchos se queman. Pero entre sus obras queda lo suficiente para poder reconstruir una lengua que supuestamente estas personas le proporcionaron. El lenguaje enoquiano, que después se convierte en la base de muchos ritos, no como la masonería, pero quizá como los Rosacruz. Estos restos de sus obras también se encuentran en el British Museum. Y esta lengua, la lengua enoquiana, es una de las primeras lenguas de las que no se tiene conocimiento, que nosotros podemos verlas plasmadas en papel y que no sabemos de qué hablan. Aunque se trata de una lengua completa, tanto alfabética como gramaticalmente, se habla de matemáticas muy avanzadas para la época en la que se estaba debatiendo acerca de este texto. Y el lenguaje, como les decía, se convierte en la base de una doctrina. Una vez que John Dee hace público sus escritos, es perseguido y casualmente, como todos los anteriores, muere en la miseria. Le son robadas cerca de 4,000 obras y 5 pergaminos originales que supuestamente habían sido entregadas por estas entidades. Se le calumnia y se trata de ridiculizar, pero él logra comprobar que era una persona que dormía 2 horas al día, trabajaba extensamente, leía a una velocidad muy muy rápida, tenía conocimientos de matemáticas avanzadas muy avanzadas para la época, y él realizó estudios muy importantes en óptica, en química y en armas militares. Y todo esto a partir de que se le entrega el espejo negro, ¿no? Debido a los grandes robos que sufrió, poco sabemos de los seres con los que tenía comunicación, ni de dónde son, ni su apariencia. Solamente nos menciona en una de sus obras que son telépatas y que logran viajar en el tiempo, hacia el pasado y el futuro. En 1585 nos menciona que ya había fábricas de las que ni siquiera se tenía conocimiento.
Una de sus obras que se salva de esta pesquisa en contra de John Dee se llama La monada jeroglífica, y aún hoy día la podemos conseguir, incluso en internet podemos encontrarla, pero lamentablemente pues no tiene muchos de las claves y de los pasajes más oscuros que esta obra encerraría, ¿no? Bueno, más adelante vamos a encontrarnos con una obra ya un poco más contemporánea, un texto denominado Excalibur. Este libro nos dice que, de este libro se nos dice que aquel que lo lee enloquece. Es la obra maestra del fundador de la cienciología, y supuestamente este libro le fue revelado a Lafayette Ron Hubbard cuando él fue declarado clínicamente muerto. A alguna suerte de entidades le proporcionan este conocimiento en ese pequeño momento. Este libro tiene la cualidad de volver loco a aquel que se atreve a leerlo, ya que él nos menciona, y muchos otros filósofos nos mencionan, que el loco no es aquel que pierde la razón, sino aquel que pierde todo menos la razón, y ésta se convierte en algo tan claro que su mente es incapaz de procesarla de esta manera, ¿no? Efectivamente, el libro es real, pese a que no ha visto la luz de manera comercial ni de manera muy hermética, pero se sabe, y ha habido fuertes declaraciones de que este ensayo circula entre ciertos miembros escogidos de la cienciología. El autor, Hubbard, era un ocultista que intentaba contactar con entidades y con espíritus por medio de la escritura aleatoria. También era telemático y clarividente. Pero, ¿qué es lo que contenía el Excalibur que volvía locas a las personas que lo leían? Bueno, el Excalibur es un compendio de todas las claves que darían respuesta a los enigmas más antiguos y más ocultos de la humanidad. Nos respondería qué es el ser humano, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, si hay un Dios y cuál es nuestra finalidad completamente en esta tierra, ¿no? El autor le enseñaba su ensayo a algunas personas para ver qué es lo que opinaban de esto, y bueno, pues invariablemente se enloquecían y eran consignados a manicomios. Se cuenta una historia de que una vez un editor literario se encontraba esperando a que un lector le diera su opinión del Excalibur. El lector entró sin alguna facción en el rostro, totalmente inmutable, aventó el manuscrito sobre el escritorio y posteriormente se arrojó por la ventana de un piso 23. El libro consta casi de 70,000 palabras, como les decía, son claves, aunque inicia con una fábula en la que nos dice que un rey manda llamar a las personas más inteligentes y sabias de todo el mundo, y que se reunieran con 500 libros donde vinieran los secretos de la vida y del conocimiento supremo. Una vez que juntaron los 500 textos, les dijo que lo redujeran a un solo libro, y una vez que tuvieron ese libro les pidió que lo redujeran a una sola palabra. Es decir, que todo el conocimiento, todo el aprendizaje y toda la historia de la humanidad estuviera concentrada en una sola palabra. Los sabios hacen esta tarea que les es encomendada, y la palabra a la que llegan es sobrevivir. Finalmente nos encontramos con el manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos. Más o menos es escrito hace unos 500 años, fechado por carbono 14 con un rango de error muy ligero. Está escrito en un lenguaje desconocido, por alguien desconocido, y por supuesto en un idioma incomprensible. Se ha sometido a estudios y nadie ha logrado descifrar el código. No es una lengua inventada como el Klingon de Star Trek, por ejemplo, o el élfico de Tolkien para El Señor de los Anillos. Hay ciertas reglas gramaticales que todo lenguaje debe de cumplir cuando es un lenguaje real. Uno de ellos es que la palabra más común se repite cierto número de veces, la que le sigue en orden se repite un poco menos, y entonces así es como van obteniendo si es verídica o no la lengua. El manuscrito Voynich cuenta con esta regla y con algunas otras.
Es conocido como el ítem MS-408 en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. Su nombre viene a raíz de su descubridor, quien lo logra descubrir en 1912, es Wilfred M. Voynich, y se cree que fue escrito entre 1404 y 1438. Es un auténtico documento medieval. Debido a sus ilustraciones, se cree que fue dibujado en Italia, en las regiones de Milán o de Venecia, pero se cree que lo que se obtiene de este texto es mesoamericano por las plantas ilustradas y sobre todo por algún tipo de pasajes. Se cree que coincide mucho con la tradición mexicana. Entonces los mexicanos ya podemos decir que tenemos nuestro libro prohibido y condenado también. Entonces, con este texto llegamos al final de la emisión del día de hoy. Un libro que habla de botánica, de energía nuclear y de astrología y de telescopios como todos los anteriores. A mí no me resta nada más que agradecerles que nos hayan acompañado una noche más. Muchas gracias a todos los que nos comentan en las redes sociales, en Twitter. Me es imposible contestarles a todos ahorita, pero tengan por seguro que llegando a casa me dedicaré unas cuantas horas a contestarles todos sus comentarios. Muchas gracias a Alberto Albarrán por habernos acompañado, por habernos programado, y muy buenas lunas a todos ustedes. Fiesta al 100, algo bien pa'l DJ, everyday, every night, bien high, aquí sí hay. Soy adicto a la seducción, me gusta hablarles bien sucio. Tu vato será mi socio, soy un hombre de negocios. Mío, tuyo prestas, va a gustarte y no te cuesta. Mejor que me hagas preguntas, porque no va a haber respuesta. Pongo muestra, yo colabo, Babilonia está pesado. Tonelados y chapeado, oro puro mexicano. Como el agua los apago, como el fuego las caliento. Algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro. Raja fierro, cargo fierros, pinche perro pa' las perras. El cabrón que los altera, mis tatuajes calaveras. Estamos de fiestón, ya sabe, despierta la inspiración, si sacamos la suave, vénganos tu reino, vengo bien pilas, no me detengo, no, con mis carnales y una bote de Black Label, yo, Simón las luces prendan y entras en el viaje, con las pupilas dilatadas y el ritmo salvaje, guachante el show, se alteran con el flow, siente la vibración con el beat de mi compa el rock. Aquí no existe el bajón, estamos de fiestón, ya sabe, despierta la inspiración, si sacamos la suave.
borracho y locochón. Es pa' que las mamis se lo bailen sensualón, cabrón. Pa' que guachen como son los cotos de Babilonia. El beat del mono envolviéndote como momia. Con mis carnales invadiendo tu colonia, haciendo ruido por la zona. Siempre dedicado pa' la raza más chingona. Sácate la lumbre, pa' que no se pierda la costumbre. Saca el beso y que mi flow te deslumbre. Si no le gusta que le rumbe, ya sabes que a mis perros no han nacido que los tumbe. Voy disfrutando chingón la vida. Cerveza fría, whisky, tequila. Cantando con las manos arriba hasta quedarme sin saliva. Te quedaré compa, ya sabes que rollo con el gallea. Pero cotorrea todo lo que da. Que eso que este plano era sacado y faja, ja, ja, ja. Estás escuchando 5.5.com.